Ante el problema jurídico planteado, como abogados de las comunidades campesinas, defenderemos la postura que sostiene que sí, la consulta previa debe llevarse a cabo para las colectividades en cuestión, con efectos capaces de detener la ampliación de la licencia ambiental de extracción, pues al ser sujetos de especial protección, se debe materializar su derecho a la participación por medio de este mecanismo. Teniendo en cuenta que se hace aquí uso de la herramienta sistemática, nuestro primer argumento empieza reconociendo los principios y derechos constitucionales en tensión. Los principios que se encuentran aquí en juego están en los artículos primero, segundo, séptimo y octavo de la Constitución, de los cuales se derivan ciertos derechos como el de la participación, el cual debe ser garantizado para todos los colombianos y además está consagrado por la Carta Política como uno fundamental. Para el caso en concreto se trata de una participación que debe ser por medio de una coordinación entre la autoridad competente y la comunidad, para que se asegure la protección de quienes están en un estado de vulnerabilidad y pueden ser perjudicados por las decisiones tomadas. Este derecho, además, es indispensable para la efectividad de otros derechos que deben ser protegidos, unos de segunda generación y otros de tercera generación, como el derecho colectivo al medio ambiente sano, expuesto en el artículo 79 de la Constitución, que además reafirma la necesidad de la consulta previa para el caso, al determinar que con respecto a estos temas, la ley debe garantizar la participación de las comunidades independientemente de cuáles sean en las decisiones que los afectan directamente. Con las comunidades indígenas, los campesinos en Colombia han sido vulnerados desde las épocas de la colonia hasta la actualidad, ya sea por conflictos por las tierras, masacres, desplazamiento forzado y demás. El derecho fundamental a la consulta previa tiene como base el principio de participación. Fue reconocido por la ratificación del Convenio 169 de 1989 de la OIT y también por la Corte Constitucional en la sentencia de CU 039 del 97. Para los pueblos indígenas y otros grupos étnicos cuando se vayan a realizar proyectos en sus territorios que los afecten de manera directa. Asimismo, la Corte ha reconocido a los campesinos como sujetos de especial protección constitucional debido a su condición de vulnerabilidad. Por ejemplo, en la sentencia C-644 del 2012. Por lo tanto, al igual que con los indígenas, se les debe reconocer este derecho fundamental para que por medio de la participación se les garantice otros derechos como el derecho al agua, la salud, el trabajo, la dignidad humana y el medio ambiente sano, en lugar de que sean despojados de cierta manera de sus tierras debido al detrimento en las condiciones ambientales y económicas a las que son expuestos y los afecta directamente, como son los incendios, las enfermedades respiratorias y la contaminación de fuentes hídricas que afectan sus únicas fuentes de sustento, la agricultura y los paisajes de los páramos. Bueno, ahora nos vamos a referir a la jurisprudencia y cómo las decisiones de la Corte han evolucionado a lo largo de los últimos años de la historia colombiana. Si bien se han modificado muchas de sus decisiones, otras se han consolidado y se han fortalecido en los últimos años. Esto se puede ver en la línea jurisprudencial que compartiremos a continuación. Como pueden ver en esta línea jurisprudencial, la sentencia arquimédica que sacamos fue la C-077 del 2017, que se refiere al campesino como un sujeto de especial protección. Después, a partir de ella, sacamos la sentencia fundadora, que es la C-030, del 2008. En esta se empieza a hablar de los derechos de los afrodescendientes y de los indígenas en el espectro nacional, avalados por la Constitución Política en unas sentencias tipo C, que están en concordancia. Considerando la relación que existe y que ya vimos entre los indígenas y afrodescendientes con las comunidades campesinas, y considerando que nos encontramos en un estado pluralista, caracterizado por las cualidades que tiene un Estado social de derecho, se le debe dar a los campesinos el derecho a la consulta previa con efectos jurídicos vinculantes, cosa que no ocurre actualmente. En conclusión, las comunidades de la Flecha y la Flora han sido vulneradas y discriminadas en la recolección de alimentos y en la explotación de recursos naturales. Por ello, han sido sujetos vulnerables en la participación de las comunidades. Asimismo, los campesinos han presenciado daños irreversibles al medio ambiente y por ello, en concordancia con la sentencia C-535 de 1996, se debe asegurar un mecanismo previo de participación a esta comunidad, con el fin de evitar a futuro consecuencias negativas económicas, sociales y humanas. También se debe hacer mucho énfasis en una sentencia y en una ley,
Esta sentencia es la C-089 de 1994 y la Ley 134 de 1994, que tienen como propósito fortalecer y extender la democracia, así como añadir otros mecanismos de participación ciudadana. Por último, haciendo uso de la herramienta sistemática, nos permitió a todos encontrar la claridad de todo el ordenamiento jurídico para entenderlo de manera armoniosa y coherente en su totalidad. Es posible afirmar y es también indispensable considerar que las comunidades campesinas de la Flecha y la Flora son sujetos de especial protección constitucional, que deben ser consultadas previamente a la ampliación de la licencia ambiental de extracción, en concordancia con los principios y derechos fundamentales que se encuentran en nuestra Constitución Política de 1991. Muchas gracias para todos.